hay una ley de ética pública en nuestro país, ¿no? Si uno también analiza eso, ¿cuándo se pone en marcha? No se está discutiendo la vida privada de Martín Insaurralde, lo que se discute es cómo un funcionario de ese rango, de ese nivel, tiene este nivel de gasto. Toda la droga que se comercializa en provincia de Buenos Aires transita por tierra más de 4 provincias. Tenemos en algunos núcleos familiares hasta 3 generaciones que viven de esto, lo cual ya te habla de la cantidad de tiempo que estos ciudadanos sienten la ausencia del Estado en cuanto a oportunidades, en cuanto a la generación de trabajos, de fuentes de trabajo genuinas. Tenemos una frontera de poco más de 20 kilómetros y tenemos 78 pasos clandestinos. La puerta de ingreso de la casa está en territorio argentino, pero el patio desemboca en Pocitos, en territorio boliviano. O sea, que se vive de abrir la puerta. ¿Qué pones? ¿Un gendarme cada 1 kilómetro? ¿Qué formación le das? ¿Qué herramientas le das para que ese gendarme no sea corrompible? ¿En qué momento un Estado empuja a parte de su ciudadanía a vivir al borde de la ley? Bienvenidos a una nueva Border Session. Hoy con el lujo de recibir en la Casa Border a Lucía Salinas. Lucía Salinas es periodista, es investigadora, es autora de su último libro Fronteras, pero también de otros libros de investigación como coautora de Los Arrepentidos, Prisioneros Poderosos y autora de Quién es Lázaro Báez. La pueden ver en televisión, en TN, en varios programas y escuchar porque sos también siempre muy consultada por periodistas en radio. Vamos a hablar un ratito sobre cómo te metiste. Bienvenida a Casa Border. Gracias, un placer estar acá. Me encantó el lugar además. Lindo. Es como salir de la civilización un poco. ¿Viste? Sí, un retiro. Un poco un retiro hippie casi. Sí, total. A 10 kilómetros de la ciudad. Pero bueno, digo, en un ratito vamos a meternos en esa complicada frontera, con esos 78 pasos fronterizos en el norte y con todas sus complejidades. Pero antes quiero, ya que te tengo acá, aprovecharte para que me hagas una lectura de estas últimas semanas de campaña que vienen muy picantes, ¿no? El último fin de semana, además de con el debate presidencial, con todo el affair de Insaurralde que sigue creciendo, y la puja política, la tercera fuerza que se levanta, que son los de Libertad Avanza. ¿Cómo ves esta etapa de esta elección? Me parece que es una elección interesante en cuanto al deber o a la exigencia que tiene la dirigencia política, que es por primera vez después de mucho tiempo realmente lograr convencer al electorado, y a ese electorado ya no le alcanzan eslogan, promesas, ya a excepción de Javier Milei que nunca gobernó, ya todos los demás en distintos escenarios los conocen. Entonces me parece que hay un electorado mucho más demandante, mucho más descontento, en algún sentido hasta un poco divorciado de la dirigencia política, porque creo que la dirigencia política se ha divorciado, o gran parte de ella, de la gente, y una sociedad atravesada por serios problemas económicos. Entonces me parece que hay una demanda hacia la dirigencia política, hacia los candidatos, que es interesante, porque no la tienen fácil. Claro. El resultado de las PASO un poco lo expuso, ¿no? Ya no son los mismos de siempre los que... No, ni tampoco es esa diferencia de 15 puntos, de 10 puntos. Sí. No, ya es 1,5 puntos. Digo, me parece que está todo muy repartido. Bien. ¿Y le encontrás, vos estuviste investigando muchísimo la corrupción kirchnerista en el sur, ¿le encontrás alguna similitud a, toda la semana pasada en Canal 13, en TN, con la investigación de Josefina López Mackenzie, con lo de Insaurralde últimamente, estamos desde el caso Chocolate Rigó y cómo funciona la legislatura, un intendente poderosísimo del conurbano bonaerense, con esos manejos increíbles de dinero y ostentación. ¿Le encontrás alguna similitud con la política que vos investigaste tanto en el sur? Bueno, me parece que lo que expone el caso de Chocolate Rigau, lo que expone este escándalo de Martín Insaurralde, me parece que entre esos dos casos hay un común denominador que tiene que ver con el dinero público, con cómo se financia la política, con cómo sustentan
su vida, sus gustos, sus placeres, los políticos, porque muchas veces ese estilo o ese nivel de vida no se condice con lo que después declaran como patrimonio ante los organismos oficiales. Me parece que propio de un sistema político que ha venido degradándose, creo que la corrupción también ha venido degradándose, Claro. pero siempre está. Hay algo enquistado ahí que posibilita que esto ocurra, que posibilita que haya una persona que maneje 48 tarjetas de débitos emitidas por el Banco Provincia a nombre de empleados de la legislatura bonaerense, que la legislatura bonaerense sea como un gran agujero negro, maneja un presupuesto de poco más de 62.000 millones de pesos y nunca está muy en claro qué va a sueldos, qué va a mantenimiento, la cantidad de asesores, los sueldos que cobran, cómo que se dan el lujo de funcionan. no trabajar y además de no presentar declaraciones. ¿no? Desde hace 2 Exactamente, años. entonces me parece que hay algo respecto a cómo se financia la política que debe explicarse y que la justicia debe investigar. Y llama la atención en cuanto al escándalo de Chocolate Regau, que parece que salpica a más de un partido político, Totalmente, ¿no? porque Entonces, si vos vas a las causas judiciales que duermen en los tribunales de La Plata, sí. hay de todas las, lo que no hay es videos, pero Sí. hay de todas las gestiones. Exactamente, ¿no? Y tampoco hay como una gran lupa puesta ahí, porque Claro. siempre cuando uno habla de la justicia, habla de la Corte Suprema de Justicia o de Comodoro Pi, que es el foro que investiga al poder político y que investiga aquellos delitos federales que se radican, que tienen jurisdicción en la capital federal. Con lo cual hay como todo un sistema político, judicial, no todo sin generalizar, porque siempre hay gente que hace bien su trabajo, pero que está entre enquistado, naturalizado y poco expuesto. Y me parece que el caso de Chocolate Regau expone un poco eso, ese fallo polémico de estos dos jueces que lo liberan y que deja pendiendo de un hilo una causa judicial que estaba llevando adelante una fiscal, como también este viaje que no es algo de la vida privada, no se está discutiendo la vida privada de Martín Insaurralde, lo que se discute es cómo un funcionario de ese rango, de ese nivel, que declara como intendente de Lomas de Zamora percibir un sueldo de 2.5 millones de pesos, tiene este nivel de gasto. Después me parece que hay otra discusión que es más de tipo ética, moral, si corresponde o no corresponde en un año electoral, en un país con estos índices de pobreza, este discurso de pedido de austeridad a los políticos, ese es otro debate, pero acá lo que la justicia tiene que investigar es si hay evasión fiscal, si hay lavado de dinero, si hay un posible enriquecimiento ilícito. Obviamente que encima estamos hablando de una persona, de un político que estuvo, digamos, que prestó la casa en el cierre de listas de este año, de esta elección. No estamos hablando de alguien que está más o menos cerca, que estuvo en el cierre de campaña prepaso de Massa. No, o sea, y que cuando Axel Kicillof sufre un revés electoral, técnicamente le interviene en el gobierno Máximo Kirchner llevando a Martín Insaurralde como jefe de gabinete. Totalmente. Le inventan un poco el cargo porque entonces me parece que ahí tiene que haber, ayer el gobernador Kicillof decía, las explicaciones las tiene que dar él, lo cual es cierto en relación a Martín Insaurralde, pero también hay algo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene que activar para que administrativamente se investigue ese dinero que está en juego. Totalmente, como que pareciera que falta un paso más, ¿no? Sí. Y además también... Y que nadie lo echó, a Martín Insaurralde renunció, esa fue la noticia. Sí. Nadie le pidió nadie lo despidió. La única cosa que pidió apenas salió del debate, Massa, es que deje la candidatura concejal. Sí. Bueno, pero sigue siendo intendente de Lomas de Zamora. Claro. Por más que es un cargo que tiene fecha de vencimiento. Totalmente. Digo, no deja de... No hay activo un mecanismo político dentro del Consejo Deliberante por ningún espacio político para poder... Y me parece que está como difusa, hablando un poco esta idea de las fronteras, ¿no? Está difusa esa frontera entre lo que puede considerarse un error y lo que puede considerarse un delito. Realmente no es lo mismo un error, un exabrupto, hasta puede ser una expresión pública de un político y puede volver sus pasos atrás, pero un delito cuando hay dinero público en juego, me parece que estamos hablando de otra cosa, porque ayer parte del peronismo intentó decir, bueno, es un error, estuvo mal, ¿no? Bueno,
no se explica ese No es eso, no es eso caudal de lo que de estamos dinero. hablando, Exactamente. no del error, sino, o sea, para cometer ese error tenés que tener un dinero que no se puede ganar lícitamente, es otra cosa, un delito es una cosa, un error es otra, ¿no? Y también me parece que si uno analiza, hay una ley de ética pública en nuestro país, ¿no? Si uno también analiza eso, ¿cuándo se pone en marcha? ¿Qué es lo que se le exige a un funcionario público en el marco de una ley de ética pública? ¿Qué le está permitido y qué no? ¿Qué es lo que un funcionario, un integrante de un gobierno, de un gabinete, tiene que enseñar con su estilo de vida también a la ciudadanía? Me parece que eso es otro de los tantos contratos que está completamente roto entre la ciudadanía y los políticos. Da la sensación que hay muchos políticos que llegan a un cargo electivo o integran después un gabinete y sienten que tienen un cheque en blanco en la mano. Claro. Y no es así. Me parece que hay algo que tiene que revertirse y me parece que sí los políticos tienen que empezar a dar cuenta de muchos de sus actos de cara a la ciudadanía. Bueno, y ahí hay un poco como casi de una manera metafórica, pero real, esta falta de fronteras entre lo público y lo privado, entre lo decoroso y lo no, lo que tiene que hacer, lo ético y lo no ético. Y ahí me meto en tu libro docu-libro, no sé cómo se llama, porque es un documental, va a ser una serie de podcast, es un libro que ha editado Leamos y también ya tiene galardones internacionales esperándolo. Contame eso porque, efectivamente Fronteras es mi nuevo libro, lo sacamos con la editorial Leamos, tiene al menos 2 particularidades. La primera de ellas es que se trata de un libro 100% digital y que todavía y por unos días más está abierto para que se lo descarguen gratuitamente, porque después se va a cerrar a la venta, pero en esta primera etapa y hasta la presentación, que es este miércoles 4 de octubre, queríamos dejarlo abierto. ¿Lo pueden bajar de dónde? Desde bajalibros.com, que es la tienda de Leamos. Allí se meten, pueden descargarlo, se van a tener que loguear con un email, pero es algo muy sencillo. Y cuando empiezan a navegar en el libro, se van a encontrar con un QR para escanear que los va a derivar al documental. De todos modos, pueden acceder al documental buscándolo en YouTube, Fronteras Documental, y ya lo pueden ver. Y es... ahí es toda una exploración de un vasto terreno en el norte entre ese límite que, por eso decía, es una metáfora, ¿no? Con la política. Es un límite difuso entre Argentina y los demás países. Bueno, ¿no? Fronteras me parece que viene un poco a exponer eso, a esa realidad tan compleja, diversa, que transcurre allí en los límites, en los bordes de nuestro territorio nacional, en el norte, en esa frontera con Bolivia, con Paraguay, con Brasil, y también a plantear algunos interrogantes respecto a cómo abordar esta problemática, porque es un territorio donde la frontera, según donde uno esté parado, tiene sus peculiaridades geográficas, de a momentos es tan solo cruzar un río, de a momentos es cruzar una calle, de a momentos es cruzar un alambrado y uno ya está en el país vecino. Y allí conviven 2 cosas, la supervivencia de muchos argentinos y argentinas que transitan su día a día allí, con todas las particularidades que eso demanda, y la convivencia con 2 delitos que son acuciantes para nuestro país, el contrabando y el narcotráfico esencialmente. Y todo transcurre en el mismo territorio, y según la frontera en la que uno esté, sea la frontera de tierra, la de agua o la frontera urbana, que así organizamos un poco el libro y el documental, el tipo de frontera moldea el tipo de delito también que se comete allí. Lo condiciona en algún punto o lo facilita también, ¿no? Entonces nos encontramos con esa enorme diversidad que es Fronteras, que son todas estas fronteras y la vida que transcurre allí. Y en esa vida ya no está tan claro qué es lo ilegal o lo no ilegal. Le escuchaba al interventor de Gobernador Massa, por ejemplo, diciendo, bueno, el punto más allá de lo legal o ilegal, acá tenemos un comercio que finalmente nosotros estamos exportando, creo que dice, comerciando con Bolivia, como de alguna manera mandándole un manto oficial de que era muy positiva el pueblo vive de eso, que vive de eso, y cuando estuvimos charlando con autoridades judiciales, gubernamentales, como también con los propios protagonistas de estas actividades, paseros o bagalleros, según la provincia en la que uno esté,
ellos admiten vivir de una actividad ilegal, pero inmediatamente lo que te dicen es, nosotros acá no tenemos otra fuente de trabajo. Y lo dicen los propios intendentes, gobernadores también. Digo, hay algo ahí de tierra concedida o de una suerte de tierra de nadie, donde finalmente quienes viven allí dictan en algún sentido sus propias leyes. Claro. Y ahí se vuelve difuso esto de lo legal o lo ilegal, y esto es algo muy bien aprovechado por las organizaciones criminales. Ahí va, porque hasta ahí podemos entender y comprender socialmente, sociológicamente, Sí. digamos, unas ciudades que están a la buena de Dios, que no tienen desarrollada industria y que viven de esto, que blanquean, que necesitan obviamente comercializar de esta forma, que es una forma irregular, entre las fronteras para vivir. Pero ¿qué pasa en todos esos puntos, ese coladero que es la frontera, además de este comercio de estas personas que subsisten? Sí, porque una cosa es el contrabando a menor escala. El bagalleo de cosas. Exacto. Que también los propios fiscales y jueces dicen, de todos modos, a la luz del Código Penal no deja de ser un delito, sí. Pero también lo que te exponen es, tenemos en algunos núcleos familiares hasta 3 generaciones que viven de esto, lo cual ya te habla de la cantidad de tiempo que estos ciudadanos sienten la ausencia del Estado en cuanto a oportunidades, en cuanto a la generación de trabajos, de fuentes de trabajo genuinas. Esa vulnerabilidad es aprovechada por las organizaciones criminales que están de un lado y del otro lado de la frontera, y que finalmente son los que hacen el negocio en materia económica, a los que realmente tienen rédito. Estamos hablando de tráfico de drogas. De tráfico de drogas, sobre todo en la frontera con Paraguay. Hay que recordar que Paraguay es el mayor productor de marihuana de la región. Con Bolivia mayoritariamente es contrabando, aunque Bolivia es uno de los principales productores de cocaína también. Según la zona, uno observa que la matriz delictual está más vinculada al contrabando o al tráfico de drogas, pero toda la droga que se comercializa en provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que va a Rosario, que va a Santa Fe y que después termina en sus destinos en Europa, proviene de esa frontera norte del país, y hasta llegar acá transita por tierra más de 4 provincias. Entonces, realmente... Que tampoco es que hay tantas rutas, hay una, bueno, o sea, Claro, no tenés tantas rutas que conecta todo. Claro, están todos, es toda una ingeniería criminal la que hacen. Pero bueno, esa zona que evidentemente debiera ser una frontera caliente por justamente la problemática que estás hablando, contando vos, ¿está custodiada por quiénes? ¿Por cuántos? Bueno, ahí lo que sucede es que me voy a remitir como a las palabras de quienes gobiernan en esos territorios, intendentes, sí. el interventor de Salvador Massa, que dice, nosotros acá en Salvador Massa tenemos una frontera de poco más de 20 kilómetros y tenemos 78 pasos clandestinos, pero... 78 en esos 20 kilómetros. 78 que son los que se conocen. Claro. En Orán, provincia de Salta, en la zona de Aguas Blancas, de Bermejo, Bolivia, lo único que nos separa es el río Bermejo, la Gendarmería contabiliza que por los pasos clandestinos transitan más de 5.000 personas por día. En La Quiaca, el ministro de Gobierno tiene estimado más de 4.000 personas por día utilizando los pasos clandestinos. Entonces, hay algo, por un lado, naturalizado, hay algo que la propia geografía permite, porque hay puntos geográficos en Salta donde vos no sabés si estás pisando territorio argentino o territorio boliviano, porque realmente en el monte lo único que te separa es un alambrado. ¿Quién custodia ahí? Hay una persona que nombrás ahí en el libro que es el custodio que por 50 pesos te abre la puerta. Claro. Contá eso. Bueno, esto es en Salvador Massa. La puerta de ingreso de la casa está en territorio argentino, pero el patio desemboca en Pocitos, en territorio boliviano. O sea que se vive de abrir la puerta. Claro, y te cobran un peaje de 50 pesos para cruzar por el patio de la casa y terminás en territorio boliviano. El problema es que en ese ir y venir circulan un montón de paquetes cerrados, circula mercadería y también circula droga. Claro. Entonces... Pero también considero que
el desafío es no siempre caer en el bagallero, en el paseo, en el pasero, en el que va y que viene, sino en quien tiene la mercadería o la droga, quien la pide, y todo ese gran circuito Por que lo supuesto. manejan otras organizaciones que no son estos eslabones más pequeños y más débiles. En otras campañas se hablaba de la frontera, de radarizar, de Sí. distintas opciones, pero es un tema medio ausente, ¿no? Se habla del narcotráfico cuando ya, Cuando ya en- están, cuando en el está ya AMBA, Rosario. sí, o en sí. Rosario, exactamente. Sí, y lo plantean algunas autoridades a lo largo del libro, como el documental, que dice, bueno, claro que nos tiene que preocupar Rosario, pero para que nos deje de preocupar Rosario, nos tiene que preocupar primero el norte Totalmente. del país. Entonces... O sea, no es lo que pasa en Rosario, sino cómo llega la mercadería Exacto, hasta ahí, también, o sea. y después me parece que, insisto, que no hay que generalizar, pero cuando vos tenés algunos jueces federales del norte del país presos por beneficiar a narcotraficantes, integrantes de las fuerzas federales, presos por connivencia, también hay esto que charlábamos un poco al comienzo de la charla de esta corrupción un poco sistémica. Sí. Y esta también cuestión de lejanía, no solo geográfica, que a veces habilita, no es que habilita, es aprovechada por funcionarios Y bueno, pero corruptos. sí, obviamente, si se ausenta, o sea, hace un paso al costado, el Estado que debiera controlar en esas jurisdicciones, es un viva la pepa, de alguna forma lo estás habilitando, ¿no? Es como... Sí, y además yo creo que hay algo que es, firmo una resolución, beneficia a un narcotraficante, nadie me dice nada, pasó, ese juez cobró una coima. Bueno, firmo otra resolución. Te vas Nadie endulzando, como le pasa a los políticos, ¿no? Y vas cruzando literalmente y simbólicamente la frontera, los límites entre lo legal y lo ilegal. Y después resulta que detectan que un juez firmó 32 resoluciones para favorecer a una organización narcocriminal. Y ¿Cuáles no son las durante un año, Claro. durante 4, 5, 6 años. ¿Cuáles son las organizaciones narcocriminales más fuertes ahí? Bueno, lo que sucede es que Argentina no tiene cárteles, son empresas. Y que la cabeza de muchas de estas empresas tratan de pasar lo más desapercibido posible. Y digo que son empresas porque tercerizan todo. Uno tiene la mercadería, el otro la pide, en el medio está el que la cruza, el que la transporta. Entonces, han tercerizado tanto todo que a veces... ¿Es adrede, vos decís? Sí, yo creo que es adrede, primero porque ser dueño de toda la logística en un país y en otro me parece que puede ser más complicado. Cuando vos armás la cadena tercerizando todo, también lo que evitás un poco es la trazabilidad y que no se caiga inmediatamente en la principal cabeza, que es uno de los desafíos que afronta la justicia federal cuando tiene que investigar a estos grupos. Pero sí han caído grupos, son más bien funcionan como clanes familiares más bien, ¿no? Claro. Y la verdad es que ¿Y esos clanes familiares tienen conexión, te pregunto, con la política? Porque hay una poco política hay ausente. algunos que sí, y después hay una realidad que no es propia de nuestro territorio, sino de este negocio que es el narcotráfico, que es que maneja un dinero que no lo maneja nada en el mundo, Claro. y que parte de ese dinero solo está destinado a la compra de voluntades. Sí. Entonces, compran al policía que tiene que controlar, compran al político que debería Investigar, votar sí. leyes, compran al juez que debe investigar, compran a las autoridades federales Claro, pero que deben custodiar rutas. así como vos contás, 4.000 que pasan por este paso, 5.000 que pasan por este paso, 78 pasos clandestinos en un recorrido de 20 kilómetros. Es esa tierra de nadie. Es como que en un Estado nacional se tuvo que hacer al costado totalmente, porque no hay un avance de gendarmería o un plan concreto para decir cerramos fronteras, esto no pasa más. Lo que sucede allí es, y esto es más bien una pregunta que me formulo y que nos formulamos con el equipo a lo largo de toda la investigación, ¿es el control la única herramienta? Digo, el control de la frontera es algo que no se puede delegar ni declinar porque es ejercicio de la soberanía. Ahora,
¿qué pones? ¿Un gendarme cada 1 kilómetro? ¿Qué formación le das? ¿Qué herramientas le das para que ese gendarme no sea corrompible? Claro. Tendría que, estar muy bien equipado y Muy cobrar bien muy formado bien. y cobrar bien y sentirse valorado institucionalmente y sentirse respaldado institucionalmente, porque una cosa son las leyes o las normativas o las herramientas que se construyen a 1.800 kilómetros desde una gran ciudad que concentra el poder político y el poder económico, y otra cosa es estar en medio de la nada. Totalmente. Exponiendo tu vida, tu familia. Me parece que se ponen en juego muchas cosas. Creo que el Ministerio Público Fiscal es el que logra avanzar con una mirada distinta sobre la problemática, porque firma acuerdos con el Ministerio Público Fiscal de Paraguay, de Brasil, trabajan en investigaciones de forma conjunta, entienden que no es yo me ocupo solo de lo que ingresa y nada más, sino que entienden que la parte que ingresa integra una cadena mucho más grande y que en realidad hay que ir a la cabeza de esa cadena. Entonces avanzan en investigaciones más transnacionales. Quizás es esa un poco la mirada para resolver esta problemática. ¿Entrevistaste también a Aníbal Fernández? Sí, como en su rol de ministro de Seguridad. Porque pensaba quién es la autoridad que debiera o podría armar un plan para lograr alguna Aníbal Fernández como ministro de Seguridad es un poco de los detractores de esta idea de poner un gendarme cada 1 kilómetro, ¿no? Él plantea un poco en la entrevista que le hacemos que el trabajo tiene que ser transnacional, que el trabajo tiene que ser compartido entre los gobiernos, entre los organismos de inteligencia, entre la justicia, con los acuerdos correspondientes, sin violar normas internas y demás, ¿no? Se entiende. Pero entiende, Aníbal, en esa entrevista que vos le hiciste, entiende que es necesario una fuerza específica o una política específica para ese sector, para ese área. Ellos consideran que llevan batallas ganadas. La sensación en el territorio porque es cada otra. Vez hay más gente bagalleando. Yo he ido hace, 15 años y veía tu documental y era mucha más la cantidad diaria de personas. Y la precariedad es más grande. Hay como una pregunta que nos formulamos a lo largo de toda la investigación, que tiene que ver con en qué momento un Estado empuja a parte de su ciudadanía a vivir no en los bordes, porque vivir en esta zona de frontera también es ejercicio pleno de la soberanía, ¿no? Territorial, sino al borde de la ley. Claro. Al borde de lo legal. Claro, ¿qué otra opción tiene esa gente? Bueno, allí me parece que tiene que haber respuesta. Fronteras no viene a responder todo esto, me parece que viene más bien a exponer, a abrir como un debate social. Hay algo que vemos que ha ocurrido durante el libro y el documental, se publicó el 8 de septiembre, y en este último mes hemos visto que el tema abre interrogantes, que se arman debates sobre esto, y la idea finalmente también es un poco esta: darle visibilidad a esa Argentina profunda que transcurre allí, discutirla, hacerla propia. Digo, no puede seguir estando ausente o no puede convertirse por su lejanía geográfica en algo que no ocurre. Sí, aparte me parece que es fundamental que se tome también, a pesar de que, de acá a que eso suceda, pero sí está bueno exigirlo o exponerlo como un tema de campaña, porque es muy loco que no haya nadie diciendo una estrategia real que abarque el territorio nacional y que permita de alguna manera controlar el ingreso, de alguna manera no, controlar el ingreso de drogas. Creo que porque es sentido común, ¿no? Sí, porque además porque acá no producimos droga en Argentina para toda la droga que hay. Te digo que allí hay como algunas visiones un poco encontradas. Hay algunos funcionarios judiciales y autoridades de las fuerzas que siguen sosteniendo que Argentina es una gran ruta de tránsito, ¿no? Justamente para que esa droga termine en sus grandes destinos que están en Europa. Y hay quienes empiezan a mirar con preocupación ciertos, en función de operativos que han realizado y demás, la posibilidad de que Argentina haya dejado de ser únicamente un país de tránsito. Lo cierto es que las organizaciones criminales siguen ganando terreno.
Y eso es innegable. Hace poco el procurador de Salta, hace unos pocos días, dio cuenta de un informe preocupado por esta situación, el avance notorio del narcotráfico. Y eso no puede ser discutido desde una bandera política partidaria, política partidaria. Ahí la política, atravesando todos los partidos que tengan interés de gobernar, y todos los partidos que son representados en un congreso tienen que ponerse de acuerdo. Y Lucía, ahí entre los candidatos, ¿encontraste a alguien que tenga esto en agenda? Tal vez que no lo exponga en un debate, que no lo exponga en una nota, pero que sí lo haya estudiado. Creo que la más vinculada al tema narcotráfico, inseguridad y demás siempre ha sido Patricia Bullrich, por su paso por el Ministerio de Seguridad durante el gobierno del presidente Mauricio Macri. Pero siempre con el foco, no por nada, colocado en Rosario, en Santa Fe, por el nivel de violencia que se vive allí, porque en las organizaciones narcos se disputan el terreno a un nivel de violencia enorme, y esa es otra tierra cedida que el Estado tiene que recuperar. Totalmente. Indiscutiblemente, porque también hay instituciones que tienen que revisarse en cuanto a su funcionamiento, porque si hay informes oficiales de la Procuraduría de Narcocriminalidad que sostiene reiteradamente que los grandes líderes narcos que están presos en Marcos Paz, en Ezeiza y en otras cárceles federales siguen manejando sus organizaciones con un teléfono desde una celda, bueno, hay alguien que no está haciendo su trabajo dentro de esa institución. Y todo finalmente es un pequeño terreno cedido, ¿no? En la cárcel, en el barrio, con algunas leyes, con alguna... Y en la frontera. Es desde el inicio empezar a ceder, a dar pasos atrás para que avance esto, ¿no? Porque vos pensás qué poder podrían tener los narcotraficantes que están presos y a quién podrían llamar si no hubiese la posibilidad de que ingrese el volumen de drogas que ingresan. Eso también lo que te demuestra es que no es una persona. Sí es importante a la hora de atribuir responsabilidades penales saber quién es el jefe de la cabeza, quién es el organizador, quién es el cómplice, porque además es la manera de determinar el grado de responsabilidad cuando uno los coloca a la luz del Código Penal. Pero eso lo que te demuestra es que si no le cortás la cadena económica, porque todo esto funciona con plata. Si alguien puede seguir dando órdenes desde la cárcel es porque tiene el poder económico suficiente para que afuera le sigan obedeciendo. Y después que tenés un montón de eslabones que son fungibles y que si vos no estás porque caíste preso, porque te pasó algo o decidiste alejarte o lo que sea, va a venir él o va a venir ella, porque se valen de una cantidad de personas. Sí, que todas están disponibles, esa innumerable cantidad de personas están disponibles por la precarización también de las zonas. Bueno, esto también lo planteamos un poco, que tiene que ver con la economía del delito. Claro. Es decir, cómo muchas veces la situación económica desfavorable de nuestro país moldea el tipo de delito. En la frontera también hay algo que los jueces y los fiscales investigan como el contrabando de exportación, que tiene que ver con la soja, con el aceite, con el combustible, que conviene contrabandearlo, sacarlo del país. Totalmente. Y recibir dólares en un país con cepo, con todos los problemas cambiarios que sabemos que tenemos. Entonces, ahí tenés una situación económica que incide directamente en el tipo de delito que se comete. Y la precarización, la marginalidad, un país con el 45% de pobreza, y esto corriéndonos de cualquier estigma que diga el que es pobre es delincuente, porque no es así, ¿no? Totalmente. Sino que hay circunstancias extremas donde hay personas que consideran que no tienen posibilidad de nada. Claro, pero igual lejos de las grandes ciudades, no es que tenés 80 posibilidades de sobrevivir. No es que en Posito vos decís, o trabajo en el McDonald's, o trabajo en Jumbo, no sé, se me ocurre, supermercados. Pero el interventor de Salvador Massa lo dice, el pueblo se reactivó por el comercio, que en su mayoría es ilegal con Posito. Totalmente. Entonces, hasta está como lo cuenta como algo de lo que orgullecerse, o decir, o de aceptar. Como un logro, yo no sé
sí de enorgullecerse, pero lo plantea como una realidad. Total. Esto es lo que pasa, la gente vive de esto, digo, a mí, y él lo dice en una parte de la entrevista, a mí no me preocupa que pasen 4 cubiertas, 6 cubiertas, y que él dice, y que el Duna tenga 4 cubiertas de estas bolivianas y que frenan el semáforo, que no tenga cubiertas y que haya un accidente. Lo que sí debería preocuparnos, dice el interventor, es el ingreso de la droga, y eso sí debería molestarnos. Lucía, ¿cuántas personas entrevistaste? Bueno, a lo largo del libro, para el libro hicimos más de 50 entrevistas. En el documental, que es bien polifónico, van a encontrar muchas, no 50, porque el tiempo es otro. Pero la verdad es que buscamos, por un lado, en que quienes tengan que explicarnos o responder por determinadas situaciones puedan darnos su visión del asunto, y también encontrar la voz de los protagonistas de estas historias. Claro. Digo, en primera persona, cómo es la vida de un bagallero, de un pasero. ¿Hubo alguna de esas historias de primera persona que te haya impactado porque estás curtida, has entrevistado a un montón de gente a lo largo de tu carrera y en distintas circunstancias, pero ¿hay alguna historia que te haya quedado o que te haya llamado la atención en particular por algo? Me gusta decir que Frontera fue como un proceso transformador en lo personal, en lo periodístico, porque uno a la distancia puede tener como muchas ideas o teorizar o llegar al territorio con muchas hipótesis, pero cuando vas conociendo a la gente, charlando, viendo su cotidianidad, tratando de acompañarlos en esa actividad diaria para entender un poco cómo es el día a día, eso va modificando la mirada que uno tiene. Quizás incluso va rompiendo prejuicios. Totalmente. Que uno construye desde el desconocimiento. Y poder corrernos de todo eso fue un aprendizaje enorme, ¿no? Como contar la historia que ellos quieren claramente contarnos, pero entender lo que ocurre en estos extremos de nuestro país a través de la voz de sus protagonistas. Y en esa búsqueda de historias conocimos a un pasero en Corrientes, en la zona cerca de Paso de la Patria, que lo encontramos en una verdulería en la ruta, pero que su otra actividad es ser pasero. Es verdulero y pasero. Y juega carreras de caballos clandestinas. Las 3 cosas. Las 3 cosas. Y nos subimos al bote con él, con Ligüel Altave, que fue el realizador del documental, y navegamos por el río Paraná hacia la costa paraguaya, y él va contando su historia, mientras va remando, qué es lo que hace todos los días, ir y venir de una costa a la otra. Y hablando del riesgo que corren, de la ilegalidad en la que vive. Y en esa historia hay algo como bien contradictorio que tiene que ver con la peligrosidad del acto cometido, ¿no? Y a la vez esa calma inmensa que proporciona el río Paraná. Y la el verdad contexto, es que, ¿no? Sí, en el que suceden estas cosas que sí, pareciera todo lo contrario a... Porque también es parte de conocer estos territorios. Me encontré con lugares de estas provincias que son dueñas de una belleza única. Uh-huh. Y ahí también hubo un desafío. Charlamos con varios antropólogos sobre el tema, que lo que nos planteaban era: corrámonos de la estigmatización de la frontera norte. No nos quedemos, cuando alguien nos pregunta sobre la frontera norte, con esa primera asociación que es la peligrosidad, el delito. Hay una riqueza cultural en esas comunidades de frontera, por la cercanía que tienen con los países vecinos, por la vida cotidiana compartida, porque comparten música, comida, aroma, fiestas patronales. En Bernardo de Irigoyen, al noroeste de Misiones, que solo una calle separa esa ciudad de 2 ciudades brasileras, la mayoría de los argentinos allí hablan portuñol. Y allí está sentada una de las primeras escuelas bilingües de frontera de nuestro país.
Y esto me lo dijo el Y en el comedor comen feijoada. Claro, más o menos. menos. Y esto me lo dijo el ex gobernador Maurice Clos, que él dice, si uno no entiende a Misiones a través de sus fronteras es no entenderla, porque Misiones solo tiene fronteras y prácticamente no tiene fronteras interprovinciales, tiene solo fronteras internacionales. Y yo le preguntaba si lo que ocurre en estas comunidades de fronteras es una suerte de binacionalidad. Uh-huh. Y él me dice, en realidad es la cultura propia de una frontera. Claro. No lo ven como que son de dos, sino que ese es el lugar. Ese es el lugar donde la frontera se vuelve simbólica y la gente se encuentra en su vida cotidiana, estudian de un lado del otro, tienen familias de un lado del otro, van al médico, van a comprar. Y la frontera realmente se vuelve difusa, se vuelve simbólica. Muy rico, la verdad, todo lo que contás, muy, muy intenso, interesante, con muchas variables. Realmente la investigación que hiciste, porque va desde lo que hablamos de la criminalidad, el corrimiento de la frontera de la ley, pero también estas historias tan ricas y desconocidas, ¿no? Me parece súper interesante, así que mucha suerte Muchas gracias. MERD en todos los premios. Muchas gracias. Y felicitaciones. Muchas gracias, un placer. E invitamos a todos este 4 miércoles. Mañana en Puerto Madero. Sí, en Puerto Madero, en Cecilia Grierson, 255, edificio Sura, presentamos a las Fronteras. 7. A las 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde. Bueno, mucha suerte con eso también. Gracias a vos.